Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Conforme vamos llegando hacia el final del año litúrgico, el tema del juicio final, del final de los tiempos, de la muerte, como lo meditábamos la semana pasada al celebrar la conmemoración de los difuntos, todo esto se va repitiendo y se habla de ello en los pasajes evangélicos. Y eso nos sirve para meditar y contemplar nuestra propia situación. Si bien es cierto que el Evangelio está lleno de palabras de esperanza, de misericordia, de ánimo, también es cierto que el Evangelio nos revela nuestra condición y la magnificencia divina. El Evangelio nos habla de cosas serias y lo hace con el estilo propio de la predicación del Hijo de Dios, con comparaciones, con parábolas, con metáforas. Y el Evangelio que se proclama hoy, tomado de San Lucas, termina con estas palabras que hemos de repetir. Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Con esta escena que nuestro Señor dibuja acerca de un labrador o de un pastor que tiene que ponerse a servir a su amo, aun y cuando él ha trabajado todo el día, el siervo digo, nuestro Señor indica que al final nosotros somos eso, siervos de Dios. Los catecismos, recogiendo la doctrina más clásica, mencionaban como hay dos faltas contra la virtud de la esperanza, y quizá el Evangelio que hoy se proclama se coloca en este contexto. Por un lado estaría la desesperación, y en el otro extremo, la presunción moral, contra la que este pasaje evangélico nos vacuna. La presunción moral significaría imaginar, creer interiormente que Dios me debe la salvación, que tengo suficientes méritos, o los tengo todos, para acceder al reino de los cielos, casi como si Dios estuviera en deuda conmigo. La presunción es una desordenada confianza en las propias fuerzas. Es desproporcionada. Es, como dice Santo Tomás de Aquino, una inmoderación, un desorden en el esperar, en la confianza en Dios. Es, por decirlo así, una confianza temeraria, un exceso. Y la razón y la raíz de todo ello está en el desorden, en cuanto al modo, en cuanto a los medios de esperar, porque sabemos bien que la verdadera esperanza no se apoya en nuestras propias fuerzas, sino en el auxilio divino, en el poder de Dios. El poder de Dios que siempre ordenado por su justicia, por su misericordia. El presuntuoso, en cambio, pensaría que Dios le debe, que tiene que darle, que está obligado a premiarlo, como aquel otro fariseo de la parábola que se presentaba en su oración a Dios, diciendo que pagaba esto y aquello y el diezmo, y que por eso era justo. Hay muchos tipos de presunción, pero todas evidentemente son heréticas, y no solo en lo intelectual, sino también en la vida práctica. Son conocidas las doctrinas de la presunción. El presuntuoso, en vez de decir estas palabras del Evangelio, soy un siervo inútil, diría,
heme aquí que he trabajado todo el día y me merezco que me des mi salario. Se presentaría ante su amo exigiendo. Es una malcriadez. Y digo que hay distintas herejías que luego se convierten en modos prácticos de actuar. Una es la conocidísima presunción pelagiana. Es de quien piensa que con sus propias fuerzas, cumpliendo su deber, es ya una persona honorable. Y que por ello, al enfrentarse a Dios, al colocarse frente a Dios, Dios le daría una especie como de premio, como de medalla, como si Dios estuviera obligado a reconocer mi honorabilidad. Está también la presunción del luterano o del protestantismo, una falsa confianza que es casi un descaro. Se parece un poco a la presunción de un adolescente mal vestido, fachoso, atravesado, sin ninguna educación, que entrara a la sala del rey y casi le dijera: quítate de esa silla que me toca a mí, que no reconoce su lugar. Y hay otra presunción también en la historia de la espiritualidad, que es la presunción así llamada pietista. Es una vana seguridad, es pensar que Dios me va a premiar por no haber hecho nada. Quienes creen que lograrán el premio porque con falsos métodos de quietud contemplativa, una especie como de nirvana o estas corrientes de doctrinas filosófico-religiosas, pensarían que con eso accederán al reino de los cielos por no haber hecho nada, por haber estado en una quietud semicontemplativa. Todo esto es presuntuoso. La parábola es gráfica, la que nos cuenta Jesús, y nos muestra que el siervo ha trabajado. Nos dice que es un siervo. Y al final nos arroja una enseñanza con todas sus letras. Al presentarse ante su amo, sigue siendo un siervo y sigue con la obligación de servir. Así nos pone delante Jesús nuestra realidad de criaturas. Por eso es tan perversa la presunción. Es pecado mortal. Del otro lado, en el otro extremo de la desesperación. Es contraria al temor de Dios, a la reverencia que le debemos a Dios. A Dios hay que amarlo, pero también reconocer que es nuestro Creador, que de Él recibimos los beneficios. No podemos comportarnos con Dios como un niño malcriado. Al final de cuentas, la presunción, esa presunción moral o esta presunción frente a Dios, tiene un efecto destructivo, porque en el fondo termina destruyendo la esperanza divina. En el fondo es pensar que uno tiene ya asegurado lo que solamente podemos merecer de Dios. Por eso hemos de aprender de los santos. El santo tiene como tal la actitud del pecador, que en realidad se acerca a Dios confiando más en la misericordia e implorando la ayuda divina. Por eso hemos de nutrir estos sentimientos al escuchar estas parábolas y estas palabras. Solo quien no se considera pecador, quien no se considera siervo, quien no piensa que ha de empeñarse seriamente por alcanzar su salvación, que ha de trabajar con la actitud de quien es un criado, solo ese o cae en la desesperación o cae en la presunción. Al final, la presunción teologal procede del auténtico orgullo, de la falta de humildad. Y ya sabemos que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El remedio contra la presunción. Hay que fomentar una grande y viva fe, la humildad, respetar el designio divino,
amar la sabiduría de Dios, corregir nuestra conciencia, especialmente cuando en nuestro interior respingamos o reaccionamos de mala manera cuando sentimos nuestro orgullo pisoteado. La secreta soberbia hay que contrarrestarla. La vanidad ridícula hay que apagarla. Y así en el día a día, cuando llegamos al final de nuestra jornada, incluso habiendo tenido un día muy bueno, donde pensamos que no hemos ofendido nada a Dios, hagamos nuestras estas palabras del Evangelio. Soy un siervo inútil. No merezco otra cosa que esto. He hecho lo que tenía que hacer. Y de esa manera evitaremos caer en el orgullo. Fijándonos en el ejemplo de la Santísima Virgen María, constantemente que ilumina nuestra vida espiritual y que manifestó con sus palabras claramente que es la esclava del Señor. Si ella, siendo tan santa, no desdeñó llamarse a sí misma sierva, con mayor razón nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.